Pues lo que os decía, ¿no? La colaboración de la empresa ITEXA y de la mano de ITEXA hoy nos acompaña pues Manuel Herrero, que es ingeniero industrial. Está, bueno, pues, ha estado involucrado en puestos de responsabilidad en empresas del sector de climatización desde el año 1992. Ha participado en numerosos foros y congresos publicando diversos artículos de contenido técnico relativo a equipos e instalaciones de climatización y aspectos, además, legislativos de los mismos, ¿no? En la actualidad, Manuel ocupa el cargo de Product Manager en ITEXA, en el que desarrolla pues, tareas relativas al desarrollo de equipos y aplicaciones en las instalaciones. Por otro lado, yo os daré una parte de esta webinar, viendo un poco la revisión del estado de los refrigerantes del momento y en la actualidad soy la responsable de todo lo que sería gases refrigerantes y gases especiales en la parte de sur de Europa de Carrefour, dentro de Air Products, ¿de acuerdo? Entonces, antes de empezar a dar inicio a la webinar, me gustaría repasar así de forma rápida los puntos que vamos a hacer como gestión de la webinar para que garantice el éxito, ¿no? Pues con la experiencia hemos encontrado a veces, pues esto, ¿no? Lo que os digo ahora. Por ejemplo, el primero sería, pues por motivos de protección de datos, mencionar que esta sesión, ¿vale? Va a ser grabada, ¿vale? De esta manera luego lo podemos compartir con los asistentes o los que de alguna manera al final estaban inscritos y no han podido conectarse hoy, ¿vale? Por otro lado, vamos a apagar los micros, ¿vale? Y os pediría también que apagarais las cámaras para poder evitar posibles interferencias durante la exposición y así garantizamos la conexión y la pureza de la emisión. Y finalmente os animaría tenemos un chat, bueno, hay el chat aquí en nuestro evento, para que durante la sesión pudierais formular las preguntas que tengáis, ¿no? Es decir, al final de la sesión lo que vamos a hacer es, daremos un tiempo, ¿vale? Es decir, para estas preguntas que vayan apareciendo en nuestro chat y las vamos a dirigir bueno, pues a Manuel o en mi caso a mí misma para ir respondiendo, ¿no? Por tanto, durante el chat, por favor, no vamos a abrir los micros, sino que se va a registrar estas preguntas a través de este chat, ¿no? Luego nuestro equipo que colabora con nosotros, Ricardo, vamos a leerlas y vamos a hacer, con la medida de lo posible, responderlas. Aquellas que por tiempo no podamos resolver, lo que vamos a hacer es tenemos la posibilidad de registrar quién ha hecho la pregunta y lo que haremos es enviar un correo con la respuesta, ¿vale? Si vemos que la pregunta da para más y necesitamos pues una reunión posterior, pues hacemos y organizamos lo que haga falta, ¿vale? Y con esto nada, solo agradeceros pues la presencia de hoy en la webinar. Muchas gracias por asistir y nada, esperemos que os guste y que os sea útil, ¿vale? Con lo cual, Manuel, dejo de compartir y cuando quieras damos paso a la exposición de Manuel. Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, bueno, muchas gracias, Clara, muchas gracias a Carburos por darnos la oportunidad de presentar un poco nuestra experiencia con el R32. Y al final, bueno, pues esta webinar, que realmente no es una webinar, es más que nada compartir un poco la experiencia de un fabricante que digamos, tuvo el atrevimiento de iniciar una etapa con un nuevo refrigerante, algo tan importante como es el refrigerante para los equipos de climatización, y compartir nuestra experiencia, ¿no? Entonces, es un poco como una historia, parece como una novela que la voy a ir comentando. Entonces, voy a hablar de estos puntos, unos antecedentes, qué ocurrió hace un poco más de un año, cuando se nos presentó esta tesitura, y luego las experiencias que hemos tenido en diseño, en la parte de I+D, en la parte de fabricación, en la parte de ensayos, la valoración global y luego al final pues nos vais a permitir que hagamos una parte un poquito comercial, que hablaremos de las nuevas gamas. Pero vamos, van a ser 2 transferencias, ¿eh? No vamos a ser muy pesados. Yo creo que en 20 minutos o así pues habremos acabado la presentación. Antecedentes, bueno, pues ITEXA es un fabricante español. Al año que viene vamos a hacer 40 años y, digamos, somos de los pocos
que en aquella época estábamos activos y seguimos activos, ¿no? Es una empresa que ha evolucionado mucho, empezó como fabricante de equipos autónomos y, bueno, pues hemos pasado por todas las crisis, por todas las evoluciones, hemos sufrido todas las novedades, que si el efecto invernadero, que si la capa de ozono, todo, absolutamente todo, ¿no? Y siempre ha sido tecnología propia, el diseño propio y hemos luchado, hemos sido un poco como el David contra el Goliat. O sea, al final, pues estamos en un mercado en el que hay grandes nacionales muy poderosas y con muy buenas, evidentemente, ¿no? Muy buenas ofertas y todo. Desde el principio hemos estado muy orientados al instalador, soy profesional, hemos sido una empresa de instalador y que, bueno, pues que todo eso, lo que eso conlleva, ¿no? Todo el mundo conoce Itexia y es rara el instalador que alguna vez ha montado una máquina Itexia, ¿no? Nos caracterizamos por la flexibilidad, la rapidez de respuesta, ya no solamente nuestro método de fabricar, que es un método muy ágil, sino incluso la propia filosofía de fábrica, de técnicos, temas de acopios, temas de horas de trabajo, etcétera, pues está muy orientada a la que es la rapidez en la respuesta, muy centrada siempre al instalador. Y ahora tenemos un catálogo muy amplio, además, fue también, digamos, competimos en equipos estándar y equipos a la medida. Esta es otra de nuestras especialidades. Tenemos, pues hay 2 fábricas, 2 centros productivos, que están todos en el entorno de Barcelona y es donde fabricamos todo. Bien, ¿qué ocurrió? Bueno, pues hace un año, perdonad, se me ha ido. Hace un año y un mes, en diciembre del año pasado, yo me incorporé a la empresa en noviembre, pues nos encontramos un reto que es que primero era que iba a entrar ya la aplicación de la segunda etapa del RP, del reglamento de ecodiseño del 2081 y había cumplido el RP 21. Y nuestros equipos, pues algunos cumplían y otros no. Con lo cual dijimos, esto hay que darle una vuelta bastante grande, ¿no? Entonces, lo primero era superar con holgura el requisito de ecodiseño. Es decir, la filosofía no era cumplir el reglamento de una manera ramplona, sino superarlo y mejorarlo en todo lo posible. Y ver el futuro con todo el tema que teníamos entonces de lo que es, por supuesto, las energías renovables, temas de ecodiseño en general, estar preparados para los retos futuros. En Tesa hubo una incorporación de gente y digamos que hicimos una pequeña revolución. ¿Y qué es lo que teníamos que hacer? Primero, teníamos que cambiar la imagen de la empresa. Es decir, tenemos que ser una empresa pues innovadora y comprometida con el medio ambiente, ¿no? Eso había que cambiar la imagen. De ser una empresa, digamos, de precio y de lucha, digamos, básica, a entrar un poco en lo que es en el glamour, digamos, ¿no? Y luego tenemos que crecer, o sea, reforzar nuestra presencia en el mercado, nacional e internacional. Todo esto influyó, ¿no? Es decir, a la hora de tomar las decisiones, pensamos no solamente en Iberia, sino también en Sudamérica, en África, en el este de Europa, etcétera, etcétera. Y todo esto, pues, había que cometerlo. Y, bueno, pues, una de las primeras decisiones que había que tomar era el refrigerante. Conocíamos la reglamentación y pues tuvimos pues, una serie de reuniones, debates, le estuvimos dando vueltas y había 3 marcos legislativos que evidentemente son los que marcan la pausa, que son primero la directiva de ecodiseño y los reglamentos de la misma. En particular, a nosotros nos afectan muchos 3 y esos evidentemente pues los tenemos de cabecera, ¿no? Eso es fundamental. Segundo, el reglamento FEGAS sobre gases fuera del efecto invernadero, que es pues un tema que ha trastocado, digamos, ha revolucionado un poco el sector de la climatización y ya no digamos el de la refrigeración. Y luego el reglamento que tenemos aquí en España, que es el reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas, que había que cumplirlo y que conocerlo bien y porque afecta no solo a los equipos, sino a las instalaciones. Entonces, todo lo que se conlleva, ¿no? Luego nos encontramos también un problema que es disponibilidad de documentos en el mercado. Es decir, muchos fabricantes, pues claro, lo primero que tienes que hacer es buscar compresores, por ejemplo, y muchos fabricantes con los que trabajas habitualmente, pues todavía no tenían desarrollada la gama. Entonces, tenía solamente pues unas propuestas, pero claro, nosotros para hacer nuestros cálculos hay que hacer simulaciones, hay que conocer los algoritmos de cálculo, etcétera, etcétera. Bueno, pues muchos de ellos pues no lo teníamos.
Aquí he puesto una gráfica que cogí de algún sitio donde habla de cómo va a evolucionar, eran las previsiones de la Comisión Europea, para ver cómo va a evolucionar el valor medio del GWP en el paso de los años. Nosotros en el año 2020 estábamos en el R410, que tiene en torno a 2000, pero había que pensar que en pocos años el valor medio sería 900, entonces teníamos que adelantarnos. Eso fue uno de los digamos, factores que tuvimos que ver. Es decir, tenemos que pensar en un refrigerante que tenga recorrido. Es decir, no podemos estar de aquí a dentro de 3 años o dentro de 4 años con unos refrigerantes, tenemos que renovar todas las gamas, pues no vamos a meter unos refrigerantes que dentro de 3 años tengamos que renovar todas las gamas, ¿no? Pues vamos a ir desde el principio. Bueno, pues tras un análisis a fondo de las alternativas, optamos por el R32. Primero, porque sus características termodinámicas. Es un refrigerante que funciona muy bien, la verdad, funciona muy bien sobre el papel, tiene mejoras en eficiencia y es un refrigerante puro y la verdad es que tenía muy buena pinta. Había otros también, de hecho, pues diferentes proveedores nos recomendaron otros modelos, pero al final recurrimos a este, ¿no? Por supuesto, la reducción del PCA. Sí, perdón, ¿me oís bien? Sí, ¿no? Bueno, Sí, sí, continúo. te oímos, te oímos. Bien, pues tenía que ser un PCA, evidentemente, menor de 750, pues, lógicamente no, y este cumplía con los requisitos. Es un refrigerante conocido de gran disponibilidad. Esto es importante, ya sabéis que el R410, el 50% es R32, y nosotros no solamente fabricamos para Europa, sino también para otros países donde la legislación va por detrás de la nuestra. Es decir, no podemos cambiar las máquinas y suministrar máquinas en cuyo país de destino no hay refrigerante. Entonces, pues el R32 era de los que más confianza nos daba, ¿no? Porque seguro que están y que se pueden exportar en Sudamérica, en lo que es el continente africano, etcétera. Y luego es un refrigerante de futuro. No es decir, es un refrigerante no de futuro para siempre, puesto que el face down sigue funcionando, probablemente haya una revisión, pero sí, por lo menos nos da un recorrido de 10 años para ir con tranquilidad y garantizar una longevidad a los equipos, ¿no? Aquí hay una tabla, bueno, pues que hemos puesto ahí algunas ventajas frente al R410 y entramos en la parte de prediseño. Bueno, es una situación novedosa. Ahora mismo os puedo comentar que fuimos el director general y yo de la mano a convencer al departamento técnico porque eran muy reacios. Eran muy reacios, primero, porque es un gas que no conocemos, así de claro, no lo conocíamos. Segundo, porque la inflamabilidad. Todo el mundo tenía miedo atroz, que si es inflamable, que si es explosivo, bueno, pues hubo que explicar que no, que es ligeramente inflamable, que la reglamentación ya contempla perfectamente estos gases, que no va a haber ningún problema y tal. Bueno, pues eso un poco hubo también que hacer una, digamos, labor didáctica en ese sentido, ¿no? Y en aquel momento lo que os he dicho, o sea, no solamente compresores, sino, pues yo qué sé, los válvulas de expansión, filtros hidratadores, y todas estas cosas, pues joder, que no todo el mundo los tenía. Y de los tamaños que necesitábamos. Y no la gama, desde luego, de 410, ni la oferta, es decir, al final, pues era más reducida, ¿no? Luego también un cambio importante en la inversión. En medios e instalaciones, al ser un refrigerante del grupo L2, bueno, pues hay que tener cuidado con él. Entonces hay que tomar medidas en fábrica, cuidado distancia de los enchufes, en fin, todas estas cosas, ¿no? Y formación del personal, formación que se dio. Y además lo curioso es que al principio pues acudimos a escuelas y tal, y había poca oferta. Entonces tuvimos que hacer un mix entre gente fuera, dentro, etcétera, etcétera. Luego esto es muy importante. Esto implicaba un estudio previo de aceptación al cambio de gas, es decir, un anteproyecto antes del proyecto. ¿Por qué? Porque nosotros en I+D+I pues tenemos unas herramientas de cálculo, herramientas de simulación, necesitamos los programas de cálculo, los algoritmos de cálculo, etcétera, etcétera, y hubo que hacer toda la labor nueva para afinar las máquinas. Las máquinas hoy en día tienen que ir afinadísimas para poder alcanzar los requisitos, ¿no? Entonces, no vale una hoja Excel, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto también era una falta que teníamos. Y luego ya, por supuesto, ningún cliente iba a aceptar una máquina con una sola prestación menos. O sea, tienen que ser mejores que las anteriores en todo. Dar más cosas, ser más eficientes y además al mismo precio. O sea, es decir, ese era otro de los retos, ¿no? ¿Qué aspectos tuvimos en cuenta en diseño? Primero, que
Primero que los componentes son de última generación, ¿no? Entonces, es decir, son compresores que tienen pues muy buenos rendimientos volumétricos, tienen unos mapas de funcionamiento muy amplios, una capacidad de regulación tremenda, en fin, son de la última generación. El R32 permite trabajar con mayores temperaturas de descarga y además altas presiones, lo cual es muy interesante porque consigues mayores saltos térmicos, pero el problema es que los componentes había que cambiarlos. Entonces, en muchos casos, o no teníamos componentes, o tienen un coste elevadísimo, o tenían poca oferta. Entonces, optamos por mantener las mismas presiones, o sea, lo que es el mismo diagrama frigorífico, digamos. Otra cosa muy interesante es que estos equipos tienen 1 kilo de R32, tiene más capacidad de intercambio que uno de R410. ¿Qué significa? Pues que pueden ser los equipos más pequeños, compresores más pequeños, intercambiadores más pequeños, tuberías más pequeñas. Por ejemplo, podríamos ir a baterías con tuberías en vez de 3/8 de 1/4, etcétera. Entonces, esto es muy interesante porque te permite jugar mucho con el diseño del equipo, ¿no? Y, bueno, pues el hecho de que sea un gas ligeramente inflamable, después obliga a adoptar unos sistemas de seguridad, detección de fugas, evaluación de seguridad, distancia de elementos eléctricos, temas de ventilación, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso hubo que tener en cuenta, tuvimos que analizar a fondo lo que es el reglamento y ver. ¿Y qué hubo que hacer? Pues dotar a la nave de una instalación adecuada para carga de equipos y para manipulación, según los requisitos del RESIF, ¿no? Utilizar herramientas adecuadas, la bomba de vacío, por ejemplo, pues no es igual. No es que haya muchas diferencias, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La ventilación adecuada, siempre la atmósfera de oxígeno. También esto nos ha permitido darle una vuelta a la fábrica, ¿eh? O sea, ahora mismo se fabrica con más cuidado, o sea, se fabrica con más, digamos, mejor, ¿no? En ese sentido, ¿no? Con más calidad, por decirlo de algún modo, ¿no? Y, por supuesto, todo el mundo con sus EPIs y tal. Bien. Aspectos destacados. Esto es un poco lo más interesante. Lo primero que nos vimos es que un compresor que tenía que dar 100 daba 120. Fue una sorpresa, porque, claro, tú cuando haces una gama, defines una gama, unos modelos, y, joder, y a la hora de ensayar, pues resulta que te está dando más la máquina. Luego, obviamente, aprovechábamos para aplicar toda nuestra experiencia, nuestro conocimiento y mejorar en todos los componentes. Entonces, conseguíamos unos aumentos de eficiencia espectaculares, de hasta el 40%. O sea, es decir, lo primero que hicimos fue coger un equipo antiguo y meterle R32 y ya mejoró. Ya mejoró. Si ya encima pues hacías cosas de mejora de pues, lo que es la evaluación electrónica, software más actualizado de control y tal, bueno, pues unos rendimientos espectaculares. Otra cosa que sabíamos que iba a ocurrir es el funcionamiento noble. Es un refrigerante puro que funciona muy bien, que no tiene deslizamiento, que evapora muy bien, que condensa muy bien y que hace poco lo que debe hacer, ¿no? Es decir, no tienes un poco los problemas de los gases que son mezclas, que al final, pues, en situaciones, digamos, extremas, pues, hacen cosas un poco raras, ¿no? Permite ajustar mucho mejor el recalentamiento, el enfriamiento. Las bolas más electrónicas, pues, son mucho, ahora mismo tienen una mayor capacidad y ajustas mucho mejor las temperaturas en todos los sentidos. En condiciones severas, los equipos respondían muy bien. Nosotros hicimos ensayos enfriadoras durante la temporada esta de la Filomena, y la verdad es que las máquinas funcionaban de maravilla, desescarchaban poquísimo y muy bien las temperaturas, muy bien las presiones, funcionaban muy bien. Y luego lleva menos cantidad de refrigerante, pero nosotros hemos hecho máquinas más grandes, intercambios más grandes, pues para eso, para que la máquina vaya mejor, para que tenga mejores valores de rendimiento y para que tenga una mayor duración. O sea que al final los kilos de gas son parecidos porque tenemos intercambiadores más grandes. Bueno, y aparte de todo esto, bueno, pues ha habido una acción paralela de difusión de pues R32. Ahora mismo, pues ITEXA apuesta por el R32 y bueno, también ha puesto en su día por el inverter, y además el R32 con los compresores inverter está yendo muy bien. Nosotros tenemos nuestras gamas de autónomos en inverter y evidentemente va a ser la siguiente paso que haremos, ¿no? También ha conllevado una labor de asesoramiento
porque no solamente uso de equipos, instalaciones, sino temas de instalación, ¿no? Y asesoramos a nuestros clientes en aspectos que tienen que tener en cuenta en la instalación. Ya sabéis que el reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas pues obliga a unas cargas máximas, ¿no? En función de la superficie, del volumen. Bueno, pues en eso estamos. Es decir, la conclusión final es que ha sido satisfactorio, ha sido un acierto. Hace un año, justo en enero, estábamos un poco inquietos, no sabíamos qué iba a ocurrir, se nos habíamos metido en un charco de que no podíamos salir, pero la verdad es que creo que hemos acertado y por supuesto vamos a evolucionar todas nuestras gamas. De momento, a R32 también estamos pensando en el futuro a medio plazo y también estamos pensando en otro tipo de refrigerantes, ¿no? Pero hoy por hoy, desde luego, hemos apostado por él y creo que hemos acertado sinceramente. Ha mejorado también nuestra imagen un poco en cuestión de protección del medio ambiente y de los sistemas generales, con lo cual yo creo que ha sido un cambio positivo, aunque bueno, ya lo dirá el tiempo, pero yo estoy muy satisfecho. Y luego la evolución de gama. Bueno, pues nosotros lo hemos aplicado en dos de nuestras gamas más importantes, donde tenemos una presencia en el mercado, que son los rooftop, lo que antes era la serie Cubic H, ahora es la serie Cubic Nest. Como veis, pues le hemos dado una nueva imagen. Se ve que es más grande la batería, se ve enseguida, y bueno, pues se decora de otra manera y tiene bastantes detalles, ¿no? Esta en particular, por ejemplo, los rooftop, son 3 muebles, los muebles 1 tienen todos un compresor inverter y hay una versión full inverter que tiene unos rendimientos realmente elevadísimos, pero elevadísimos, muy por encima de 200%, o sea, es una cosa tremenda, ¿no? Y luego las enfriadoras, las chillers, como podéis ver, es otra idea, ¿no? Teníamos las Chrono 2 con batería vertical y hemos optado por la batería nube porque estuvimos analizándolo y, bueno, pues tenía sus ventajas, ¿no? Y estamos, la verdad, muy contentos y pues tenemos los modelos que hay desde 40 hasta 235 kilovatios. Bueno, estamos haciendo ya mueble 1, mueble 0 de las Cubic, lo que es el mini rooftop. Y en Crono, en KR3, haremos un mueble 4 que llegaremos hasta 400 kilovatios. Pero bueno, de momento estamos en ello. Este es el aspecto. De estas ya se han suministrado algunas y de momento ESAT no ha tenido ni que ir. Puesta en marcha y se ha vuelto tranquilamente. Y yo creo que se van a relajar muchísimo, ¿no? Porque están yendo las máquinas realmente bien, ¿no? Y ya como ventajas diferenciales, pues un poco a modo de resumen, esto es un poco lo que estamos publicitando. Es un refrigerante de futuro, es un refrigerante con PCA bajo, no el más bajo, desde luego, pero tiene un PCA bajo y tiene una gran eficiencia, funciona muy bien en refrigeración, en calefacción. Es muy reciclable por ser puro, por supuesto no tiene impacto de ozono, etcétera, etcétera. Tiene elevados rendimientos estacionales y unos ETAs lógicamente superiores, ¿no? Y ya te digo, hay algunas versiones, la versión full inverter, que ya vamos, es tremendo, no hay nada igual en el mercado. Es un refrigerante, son máquinas que son más caras de fabricar, como podéis imaginar, son más costosas porque primero son más grandes y luego los componentes son algo más caros, pero bueno, pues hemos hecho un esfuerzo a la empresa importante ahí de mantener los precios de venta y al final es un precio que son costes que van a repercutir en el usuario, en el instalador. Estamos convencidos de que, bueno, hemos hecho por ahí algunos estudios de rentabilidad y se amortiza, ¿no? Se amortiza, vamos, pero rápidamente. El sistema de control es de última generación, multiparámetro, es lo último que hay. No tiene nada que ver con lo que había hace unos años. Por supuesto, la comunicación de serie. Tenemos también la aplicación de IoT, que es se puede controlar la máquina desde un móvil. Nosotros todo lo que hacemos es ventiladores con motor EC, o sea, que no solamente son súper eficientes, sino se monitorizan muy bien. Puedes ver hasta las vibraciones que tienen, todo a través de Modbus, opcionales, lo que comentaba antes, con superficie de intercambio. Y bueno, esto es un poco el resumen, ¿no? Es decir, bueno, pues aquí ya viene la parte de publicidad, bueno, el primer rooftop inverter y full inverter. Full inverter significa que son dos circuitos, el inverter es un circuito inverter y otro on-off, y full inverter son dos circuitos completamente inverter, completamente independientes, como si fueran dos máquinas inverter, ¿no? Ventilador radial SC, diseño compacto, tal. Hemos mantenido la misma huella, pensando un poco en el mercado de sustitución. Las máquinas son iguales de base, pero son más altas.
Por supuesto, incorporan Friculin. Bueno, hoy día no se suministran casi rooftops si no llevan recuperación de calor y Friculin. Lo llevan, por supuesto, ¿no? Otra de las cosas que hemos puesto es zonificación, que va a salir a dentro de poco, es decir, una máquina podrá controlar varias zonas. Automáticamente, al tener ventiladores radiales EC, pues puedes jugar mucho con la capacidad y con la ventilación junto con el compresor inverter, ¿no? Son máquinas que casi, podemos decir, casi multietapa, ¿no? Y la calidad de aire es fundamental. Este año hemos dado un empujón muy fuerte a la calidad de aire. En nuestro catálogo que vamos a sacar ahora, pues hay un apartado específico de calidad de aire, ¿no? Y en el caso de las enfriadoras, bueno, pues algunas mejoras, las baterías en V, internet de placas dual, que le da mucha más eficiencia a cargas parciales, tándem asimétrico, significa, bueno, compresores no son iguales, de manera que tengo más etapas, kit hidrónico, incluso una versión con variable velocidad. Otra cosa que lleva esta máquina, que no lleva ninguna, llevamos caudalímetro y medición de la energía de serie. Es decir, la máquina te dice en todo momento qué energía está suministrando, ¿no? Si le pones un medidor de energía eléctrica, pues ya lo tienes todo ahí. Web server son equipos que se pueden manejar desde un ordenador, está incluido ya, es gratis, o sea, conectas un ordenador a través de una IP y es como si estuvieras delante de la máquina, sale hasta la misma imagen del controlador. Huella reducida y, bueno, control de presión de condensación y evaporación, es decir, cuando son máquinas que trabajan en refrigeración con temperaturas bajas y calefacción con temperaturas altas, de serie, o sea, no es una opción. Bueno, pues esto es todo lo que os quería comentar y nada, espero que os haya entretenido, por lo menos. Entonces, doy paso a Clara. Clara. Gracias, Manuel. Muy amable. Oye, tienes un montón de preguntas, Sí. o sea que tendremos que seleccionar después cuando terminemos, pero ahí hemos visto que el chat estaba activo, o sea que muchas gracias. Si me podéis confirmar, ¿se ve bien? ¿Se ve el cuadro que antes se veía a la derecha, que teníamos algún problemilla ahí? ¿Se ve bien ahora? Ahora se ve correcto, no se ve. Vale, era un tema de, no lo sé, igual de conexión. Perfecto. Pues muy bien, pues vamos allá. La idea que quería contaros, ¿no? O que queríamos desde Carburos era dar, ¿no? Un poco la visión de lo que, ¿no? De lo que son los refrigerantes en el momento, de dónde partíamos, sobre todo lo que han dicho de forma resumida sobre las normativas, ¿no? Y luego ver en detalle lo que tenemos en el mercado hoy y cuál es la visión que tenemos desde Carburos, ¿no? Junto con nuestro bueno, principal, somos distribuidores de Honeywell, nuestro principal proveedor de gases, ¿no? Entonces, la idea era, pues bueno, los refrigerantes en hace más de 185 años, esto sería la evolución que nos hemos encontrado en el mercado, ¿no? Pues empezábamos con los CFC, luego pasábamos a los HCFC, seguíamos con los HFC para irnos ya a cada vez a las naturales o HFO. Resumiendo esto, ¿no? Y vosotros ya lo conocéis porque estáis en el mercado, los primeros, ¿no? Estos primeros de alguna manera empezaron a dejarse de comercializar, a sustituirse por el tema de todo lo que afectaba a la capa de ozono, ¿no? Para convertirnos luego a HFC, pero no, en este caso no dañaban en la capa de ozono, pero sí tenían o contribuían a lo que sería por el alto GWP a la parte de efecto invernadero, ¿no? Entonces llegábamos ya o la tendencia para ajustarnos a todas las normativas es encontrarnos pues estos de aquí, ¿no? Lo que comentaba Manuel y en la línea, importantísimo, ¿no? Y viendo la evolución y cómo hace, ¿no? O qué hace las regulaciones que este mercado se tenga que adaptar a nuestro medio ambiente y por eso normativas y regulaciones. La más importante, ¿no? Sería la normativa, la F-Gas, ¿no? La normativa, el reglamento europeo, la 517/2014, que principalmente lo que hace es poner unas limitaciones, ¿no? Ponemos aquí los 3 puntos, pues prohibición de servicio, ¿no? Para refrigerantes con un GWP alto, prohibiciones en uso, ¿vale? Para tipos y equipos nuevos, y lo que hace es reducir o limitar estos refrigerantes HFC en el mercado, ¿no? Con un tiempo, ¿no? Muy pautado durante estos próximos, pues diría 30 años, bueno, hasta el 2030, vaya.
En la siguiente slide lo que queríamos hacer es este resumen, ¿no? Que está muy ligado a lo que ha comentado Manuel y lo que ha hecho ITEX, es decir, este cambio que la normativa nos pide hace que todos los fabricantes, ¿no? Fabricantes de equipos, fabricantes de compresores, fabricantes de gases, ¿no? se adapten, ¿no? Y son las prohibiciones que hace que este mercado evolucione con esta velocidad, ¿no? Para podernos adaptar justamente a esto, ¿no? Aquí os ponía unos ejemplos, ¿no? de la parte, ¿no? De lo que os decía, de nuevos equipos y uso, ¿no? Las prohibiciones de nuevos equipos y uso, ¿no? El más reciente o el que más ha afectado y más recientemente ha tenido un push importante ha sido pues, esos servicios de equipos que utilizan nuevos refrigerantes con un GWP superior a 2500, ¿no? Que lo que hacía o lo que decíamos es se prohíbe, ¿no? Su uso, su comercialización y nuevo uso en nuevos equipos, ¿no? El más famoso o el que más conocemos es hay otros, pero el 404 con el puro, con un GWP por encima de los 2500, ¿no? Esto hizo que pues, muchos se plantearan este nuevo cambio, etcétera, ¿no? Este es uno de los ejemplos. Otro ejemplo, por ejemplo, sería aquí, ¿no? Ahora este sería el 2025, ¿no? Que marcaría el punto donde hay otro cambio. Pues esta es otra prohibición, ¿no? Un sistema, ¿no? En sistemas de split de aire acondicionado, pues que contienen menos de 3 kilos, pues lo que nos marca es esto, ¿no? Un mínimo de máximo de 750 GVP, ¿no? Esto prohíbe, o en este tipo de equipos estarían prohibidos pues lo que nos pone aquí, ¿no? El 134, el 407C o el 410, ¿no? Esto para este concreto aplicación, ¿no? Y otras más, ¿no? que podríamos ver aquí, ¿no? Pues, por ejemplo, pues el que nos permitan utilizar, por ejemplo, en sustitución del 404, los regenerados. Esto no hay límite y podríamos utilizarlo hasta 2030. Eso sería un resumen para entender estos cambios que Manuel nos contaba, ¿no? Y que todo el mundo está ahí probando. El último, que sería el que sería la reducción de emisiones de CO2, es lo que también coincidíamos y que tiene interés de volver a recalcarlo, ¿no? Es decir, esta normativa ¿no? El reglamento de la FGAS lo que hace es esto, ¿no? Uso y equipos nuevos y además cantidad de emisiones de CO2 durante este tiempo, ¿no? Y esto lo que hace es que hemos vivido ahora hace nada, ¿no? Vivimos hace 3 años una importante bajada, ¿no? En el 18, que si todos vosotros estabais en este mercado vivisteis como una locura, como decía Manuel, una locura porque falta disponibilidad de producto, ¿no? Esto que hace, pues falta disponibilidad, aumento de precios, ¿no? Y escasez de producto y una locura de mercado de precios, ¿no? Esto luego vimos un poco la estabilidad en estos siguientes 3 años, también impactado por el COVID, o sea, que esto hemos quedado no por falta de producto, pero ahora volvemos otra vez, ¿no? En este diciembre ha entrado otra vez en vigor otra de las bajadas de las cuotas de las emisiones de CO2 en el mercado, ¿no? Y es este 45% más de menos disponibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que volvemos un poco, no volvemos a igual al mismo auge que vivimos en el 2018, pero sí deberíamos ver pues otra vez esto, ¿no? Un poco menos disponibilidad, pues porque los equipos tienen que mejorar, más eficientes y gases con un GDP menor, ¿no? Y hasta la siguiente bajada, que sería en el 2024, con un 31% menos, etcétera, etcétera, hasta llegar al objetivo, ¿vale? Que tiene la normativa FGAS. Con todo esto os resumía, os ponía aquí ejemplos y estas slides, si queréis, luego os las compartimos. Lo que veíamos era esta evolución, ¿no? Y aquí se reflejaba, por ejemplo, lo que os decíamos del 404, ¿no? Que sobre todo utilizado en todo lo que son sistemas de refrigeración, ¿no? En supermercados, por ejemplo, donde veíamos esta parada aquí, ¿no? Con qué es el que no se puede utilizar y ese discontinuo, en este caso, que te permite seguir, si no se han hecho lo que es conocido como el retrofit o el paso a un sustituto, que no sea el mismo, el uso en regenerado, ¿no? Y aquí os ponía otros ejemplos, ¿no? Para que vierais que lo que en las bands, en las slides anterior, pues uno por uno, ¿no? Y aplicación por aplicación. Esto sería el resumen, ¿no? Y por cada tipo de aplicación, aire acondicionado, transporte refrigerado, etcétera, ¿no? En la siguiente slide lo que queríamos, antes de empezar la siguiente slide de lo que tenemos en el mercado, hacíamos un breve recordatorio, ¿no? De lo que sería, disculpad, el potencial calentamiento atmosférico, ¿no? Pues ese calentamiento global que ocurre, ¿no? Cuando la energía solar penetra en la atmósfera.
y la energía infrarroja resultante de la superficie de la Tierra es absorbida, ¿no? Eso hace pues, el calentamiento, lo que conocemos efecto invernadero, ¿no? Recordar, sobre todo, muy ligado a todo lo que nos ha insistido Manuel, ¿no? En A2L ligeramente inflamable, toxicidad, ¿no? Y que veremos ahora lo que hay en el mercado, ¿no? Sobre todo, recordar, ¿no? Baja, en este sentido, tendríamos los refrigerantes a nivel de inflamabilidad, ¿no? De menos a más, es decir, 1 a 1 tendría, pues, sin propagación de llama, ¿no? Nos iríamos a ligeramente inflamables, los A2L conocidos, ¿no? Media inflamabilidad A2 y alta inflamabilidad A3, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo leemos la tabla para toxicidad? Pues en este sentido, incremento de toxicidad, ¿no? Llevamos, pues sería baja y aquí tendríamos alta toxicidad, ¿no? Y esta combinación es lo que hace que tengamos que poner luego, como explicaba Manuel, unas medidas, ¿no? De acuerdo a seguridad. En esta slide lo que intentamos resumir, y seguro, segurísimo, nos faltan refrigerantes, pero es un poco la foto que nos llega de nuestros equipos comerciales, es lo que hay hoy día, ¿no? en nuestro mercado, ¿no? Por un lado tenemos en esta columna lo que serían el GWP, lo que insistíamos, ¿no? El potencial contaminante atmosférico, la densidad, ¿no? Marcábamos aquí la línea de inflamabilidad, ¿no? Para ver, ¿no? En este caso, dónde están unos y dónde están otros. Entonces, así de forma global diríamos, ¿no? En gris marcábamos los A1, ¿no? No inflamables. En amarillo, ligeramente inflamables. En A3, altamente inflamables, ¿no? B1, B2L, pues toxicidad, lo que representamos en la mezcla, ¿no? Entonces, ¿qué decíamos, no? Este cambio que la F-gas nos dice es, perfecto, tenemos que bajar esto. Y hay maneras de bajarlo. Algunos fabricantes son capaces de buscar un mismo refrigerante que sea uno y no cambiamos de inflamabilidad, pero esto, ¿no? Como siempre, la carta de Reyes es complicada. Entonces, bajar DVP y tener las mismas condiciones, pues no es tan frecuente. Entonces, ¿qué nos hemos encontrado? Que las propuestas para bajar este GBB van en un cambio en el tipo de, pues, ¿no? de categoría de inflamabilidad, ¿no? Por eso vemos que bajamos y que encontramos estas, ¿no? Estos que serían más bajos y esta línea intermedia, pero sobre todo estos más de futuro, ¿no? También destacar que hay muchas opciones, ¿no? Con no florados, sino con lo que serían sustitutos, digamos, naturales de alguna manera, ¿no? Pues estos los hidrocarburos, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? El propano, el amoníaco, ¿no? El CO2, pero tienen otros riesgos, conllevan otros riesgos, ¿no? Pero en cualquier modo tenemos la foto de lo que tenemos hoy, ¿no? ¿Cuál es nuestra visión? Insisto, es una visión compartida somos distribuidores de Honeywell, es nuestro fabricante, o sea, nuestro proveedor, aunque trabajamos, y insisto, si no aparecen aquí, no decimos que no son una buena tendencia, los tenemos, es decir, creemos que hoy día Carburos dispone de la mayoría de los refrigerantes que se cuecen en el mercado, es decir, aunque no sean de Honeywell y nosotros empujamos por esos, si hay cualquier otro, lo disponemos, hay otras marcas de las cuales también colaboramos y que fabricamos, pero bueno, de alguna manera nos debemos a nuestro principal proveedor. Y esta sería nuestra visión en lo que sería refrigerantes, bueno, aire acondicionado, ¿no? Bombas de calor. ¿Qué destacaríamos aquí o qué diría, ¿no? Yo? En este caso, pues, bueno, tendríamos todo lo que sería, ¿no? Bombas de calor, ¿no? En este caso, actualmente nos encontramos, para leerlo, ¿no? De alguna manera hemos descrito en esa tabla la aplicación, el tipo de compresor, esto es importante, ¿no? Y la mayoría de ellos, cuando vemos que hay el cambio a 2L, tenemos ya todos los compresores y todos los componentes disponibles. Otro de nuestra visión de lo que hay hoy en el mercado, ¿no? Si es instalación interior o exterior. ¿Qué solución intermedia de ahora? Que muchas veces puede coincidir con la de la futura, ¿no? Pero esto sería el resumen, ¿no? Y una imagen para fijar qué es cada una de estas aplicaciones, ¿no? Entonces, ¿qué diríamos aquí? Pues básicamente las bombas de calor, lo que decimos es, la mayoría de lo que nos encontramos, y digo mayoría, aunque, insisto, haya otras que haya otro refrigerante, ¿no? Sería el 134. Básicamente lo que apostamos o lo que creemos es un cambio, ¿no? Hacia el 450. ¿Vale? Que esto sigue manteniendo lo que es la clasificación A1, no inflamabilidad, pero ya vemos un GWP inferior al que tenemos, ¿no? Al actual. Y lo que podríamos decir con nuestra visión sería un plazo más a largo plazo, que podríamos bajar hasta un refrigerante que sigue siendo inerte, sigue teniendo esta de inflamabilidad, no inflamabilidad, con un PCA de 292, ¿no? Destacar, ¿qué diríamos aquí, ¿no? Para comparar? Pues que realmente el 450
la capacidad, igual a la capacidad y la eficiencia del 134, ¿vale? Reduciendo casi lo que vemos, ¿no? Un 60% lo que sería el PCA. Esto es bueno para mantenernos y seguir lo que la F-gas nos dice y por el bolsillo, ¿no? Es decir, bajamos, sabemos que hay un impuesto asociado a este GWP, esto quiere decir menos dinero, ¿no? Seguiríamos, por ejemplo, con todo lo que sería, ¿no? Calentadores de agua, bombas de calor. En este caso, pues básicamente encontramos con compresores de rotatorio, rotativo o scroll. Actualmente nos encontramos con el 134 y la apuesta que vemos o lo que entendemos ahora mismo, aunque hayan otros, sería el 513, ¿vale? Con bajada de GWP casi de, bueno, pues sería también un 60%, diría. Y una apuesta futura, aquí hay un cambio, ¿no? Aquí la apuesta futura que vemos es cambiamos de A1 a A2L, ¿vale? Esto ya y lo que nos dice es incluir estas medidas adicionales de seguridad, aunque como bien dice Manuel en su exposición, pues son ¿no? En este caso no existe en concreto, pero son compatibles, ¿no? Otro importante sería en todo lo que son calentadores, ¿no? De aire con bombas de calor, ¿no? Actualmente nos encontramos con el 410, ¿vale? Y la visión o la apuesta sería seguir con el 400 o ver con el 452B, que cambiamos también de categoría a una 2L, y una apuesta más futura a un 455A que reduces a 148 el GWP, ¿vale? Lo que diría aquí básicamente es que este cambio, ¿no? Lo que sería este cambio lo que conlleva es pues casi una coincidencia con la capacidad del 410, ¿vale? El 452B. Mientras que realmente lo que hay es una mejora, vemos una mejora en la eficiencia global que respecto al 410A, ¿vale? Entraríamos dentro del el apartado de aire acondicionado, ¿no? De lo que sería, pues, ¿no? Los splits, los splits, el multisplit, los VRF, ¿no? Aquí lo que destacaríamos sería, pues, por un lado, diría, pues actualmente en lo que serían los splits tendríamos el 410, ¿no? Actualmente en exterior. Cada vez más, casi diría que hoy, mira, hemos puesto al 410, pero cada vez más aparecen con R32, ¿no? Apoyando un poco también, en este caso, para esta aplicación, la visión también de ITEXA, pero realmente en aire acondicionado vemos que cada vez más, sobre todo en residencial, ya están con R32, ¿no? Lo que diría es, hemos puesto el desarrollo porque realmente aquí en el mercado es una locura, ¿no? Entonces, Honeywell tiene una apuesta que hace tiempo que están intentando sacar, que no la hemos puesto, bueno, el 466, realmente 46A, la apuesta suya es intentar mantener el A1 con este nuevo refrigerante, ¿no? De manera que sea casi como una reposición directa, ¿no? Pero realmente es un producto que todavía no lo tenemos comercializado, ¿no? Y que todavía no podemos dar ni uso a nuestros clientes. Pero por eso dice en desarrollo, aunque existen otros que también tenemos posibilidad de tenerlos, ¿no? En lo que serían los VRF, seguiríamos lo mismo, ¿no? Vemos los 400, el 410 y la apuesta sería tener definitivamente el 466A sin cambio de lo que sería la clasificación de inflamabilidad y ver en desarrollo el que sería el futuro, ¿no? Y luego ya lo que sería a nivel industrial, ¿vale? Lo que destacaría y actualmente vemos 134, el 227, el 236 FA, ¿no? La apuesta es seguir manteniendo a medio plazo, ¿no? Bajar en GWP, bajar a casi, pues esto, ¿no? Un A1 pues 733 y bajar con el 513 casi a pues 631, ¿no? Y sobre todo, pues destacar que este cambio lo que garantiza, ¿no? O lo que diría que el 503 iguala respecto al 134 lo que sería la capacidad y la eficiencia, ¿no? Respecto a lo que hoy tenemos en el 134, ¿no? A nivel de 518 destacaría o que pues, proporciona una solución a largo plazo con un PCA que decíamos 292 y aumenta, aquí sí que vemos un aumento respecto ¿no? Casi un 5%, siempre que el sistema pues, esté optimizado, ¿no? Y manteniendo pues, lo mismo, ¿no? Un A1 dentro, ¿no? Siguiendo con lo que sería inflamabilidad A1. Eso sería la visión al aire acondicionado y bombas de calor. En cuanto a los chillers, rooftop y temas
ORC, lo que destacaríamos aquí sería pues, este resumen, ¿no? Es la misma estructura que hemos hablado antes, ¿no? Enfriadoras, ¿no? Aquí podemos encontrarnos centrífugas, el tornillo, ¿no? O scroll. La opción básicamente es actualmente nos encontramos con el 134, ¿vale? En función de sea exterior o interior, tenemos, o lo que dirías es que tenemos la propuesta de nuestro proveedor del 123 de ZD, ¿vale? El GWP aquí vemos que es 1, esto es un ahorro realmente a nivel económico para impuesto, no tiene, y mantenemos lo que sería el A1, ¿no? En este caso, lo que podríamos decir a nivel con los enfriadores de tornillo, lo que más vemos, ¿no? Sería, seguimos teniendo en el mercado muchos son 134 y nuestra apuesta, ¿vale? Sea exterior o interior, en este caso exterior sería el 513 y luego pasamos a una 2L, la parte de interior, para evitar problemas o de alguna manera garantizar el mínimo cambio, pues mantendríamos el 515B con una A1, ¿no? Y luego ya entraríamos en las enfriadoras, bueno, y vemos un poco que seguimos en la misma visión que nos exponía Manuel, ¿no? Con un primer paso, ¿no? Que puede ser mantenido a largo plazo, ¿no? Pues un R32 con R32, algunos y otros equipos y otras empresas con las que colaboramos han apuesto por el ZE, ahí ha sido una opción, cada uno ha apostado por lo suyo, ¿no? Pero en cualquier caso diría pues que el 32 puede ser un reemplazo bueno, ¿no? Para el 410 en nuevos equipos, ¿no? Y que realmente lo que hace es bajar casi un 68% el que sería el PCA respecto al 410, ¿no? Realmente es ligeramente inflamable, pero eso no significa, simplifica solamente que tenemos que insistir en tener y acotar con todo lo que son las regulaciones y estándares de su manejo, ¿no? Pero viendo el ejemplo de Manuel y de ITEXA, pues no se han encontrado con mayor problema, ¿no? Y que frente al 410, pues casi diría pues lo que decíamos, ¿no? Que tiene una capacidad, tiene una mayor capacidad. Y ya por último, esto es un poco una visión global y no queríamos dejarnos pues estos, ¿no? Los hidrocarburos, sistemas centralizados, ¿no? Y con unidades de condensadores, con compresores herméticos, ¿no? Y una visión rápida. Tendríamos actualmente el 404, el regenerado, tendríamos el 134. El retrofit, básicamente, pues podríamos hacerlo rápido con el 448 o el 449, ¿no? El 134 sería retrofit, es decir, sin cambios, pues con el 450. Y nuestra apuesta o la visión que vemos es, hay muchos, ¿no? Aquí tenemos el 407F, insistimos, ¿no? A medio plazo el 448 y tal, pero también soluciones con amoníaco, con CO2 y una 2 AL en el futuro, ¿no? Y para lo que sería, pues, unidades con sistemas autónomos, ¿no? Con unidad compresora, periocompresores herméticos, lo mismo. Vendríamos los dos actualmente y ya nos iríamos a sistemas con propano, isobutano, ¿no? Nuevas mezclas, ¿no? Y combinaciones. Y bueno, y eso sería, pues, un poco, he tenido que ir rápido porque vemos que me he comido mucho tiempo y querría dejar tiempo para las preguntas, ¿no? En este caso, si os parece bien, podríamos empezar a leer lo que nos sugiere, ¿no? Y de forma rápida, la primera que vemos, ¿no? O que me pasan mis compañeros que han formulado las preguntas, Manuel, sería para ti, ¿no? Y lo que decías es, ¿cree que el R32 es un refrigerante aún desconocido? ¿Qué información necesitaría para tener adecuado conocimiento del mismo? ¿No? Esto sería una pregunta. Bueno, yo creo que hace poco lo era. A raíz de la difusión que hizo de algunos fabricantes, ciertos fabricantes que todos conocemos, se empezó a conocer, pero siempre ha habido un temor tremendo a la inflamabilidad. Y eso es inevitable. Entonces, hasta que la gente no lo vea funcionando, es como si no lo veo, no lo creo, bueno, pues eso, pues no se va a conocer realmente su funcionamiento. Nosotros, yo os puedo decir que nosotros no hemos tenido ni una sola incidencia por inflamabilidad, ni ha habido un fogonazo, ni ha habido absolutamente nada en las instalaciones nuestras, que ahora fabricamos muchos equipos con el 32,
Y realmente, pues, en ese sentido, pues cada vez lo conocemos mejor, ¿no? Las medidas de seguridad que marcan los reglamentos, vamos, están cubren muy bien todos los riesgos y realmente hay muy poco riesgo de inflamabilidad, ¿no? Nosotros soldamos, en fin, está en una fábrica donde hay todo tipo de equipos, de pistolas y tal, y no ha habido absolutamente nada. Entonces, yo creo que a medida que se vaya utilizando va a ser menos desconocido. Es un desconocido, digamos, en teoría, todavía un poco, cada vez menos, y que dentro de poco no será nada desconocido. Estoy convencido. Absoluto. Pues mira, tengo varias, el listado, pero un poco para seguir el hilo, ¿no? Porque es que va ligado un poco con lo que comentabas ahora. Dice, y sería para ti también, Manuel, de momento aquí, dice, ¿qué aspectos de seguridad le preocupan en relación al uso de refrigerantes calificados como ligeramente inflamables, ¿no? Entonces, es reforzar otra vez el mensaje que yo creo, ¿no? Que decías ahora, Manuel, ¿no? Bueno, ahí hay que tener en cuenta dos aspectos. Por un lado, que son refrigerantes que lo que tiene que haber una velocidad del gas, o sea, ni muy alta ni muy baja. Es decir, cuando hay una fuga directa no inflama, aunque le pongan soplete, y cuando es muy baja tampoco. Parece que son, no sé si son 10 centímetros por segundo, no me acuerdo ahora cuánto era. Es decir, que la velocidad de difusión de la llama es muy baja. Entonces, que eso es lo que se tiene que controlar, por un lado. Por otro lado, hay que controlar, es decir, digo para la gente que lo opera, la gente que está operando con esto. Por otro lado, hay que garantizar que siempre estamos muy por debajo del límite inferior de flammabilidad, que es fácil, porque es muy bajo. O sea, es decir, vamos, que con poca ventilación que haya suficiente, es fácil conseguirla para que no se alcance ese límite inferior de inflamabilidad, ¿no? Eso es lo principal. Y luego, por último, lo que dice el reglamento, controlar la carga. Es decir, asegurar que en las peores condiciones no se va a superar nunca ese límite de inflamabilidad y asegurar una buena ventilación. Es decir, son temas más que nada de precauciones, más que otra cosa. Y que con eso, y cumpliendo, por supuesto, los preceptos del reglamento, no hay ningún problema. Sí. Mira, teníamos alguna más, tengo una para mí, pero bueno, casi que de momento. Hay otra, Manuel, a ver, dice, a igualdad de prestaciones, ¿optaría por un equipo con R32 frente a un refrigerante 410A? Bueno, ya lo hemos hecho. Sí, No, de hecho es sí, verdad. a ver, yo en principio Sí. sí. A ver, hay otra pregunta por ahí que no sé que dice si es un refrigerante de futuro. Sí, también Evidentemente, a está. ver, no es un refrigerante de futuro a largo plazo, porque hemos visto que en el 2030 solo puede haber un 21%, me parece un 20% de gas de efecto invernadero, de efecto invernadero en la atmósfera, ¿no? Entonces, antes de 2030 habrá que buscar una alternativa. Es decir, yo diría que es un refrigerante igual que los otros, el 404 o el 254 o el 352, que son refrigerantes de futuro próximo, ¿no? Pero no de futuro lejano. Pero hoy por hoy, para climatización de espacios ocupados, donde hay personas, no hay una alternativa clara en un refrigerante que no sea inflamable. Vamos, yo no conozco ninguna, ¿no? Personalmente. Entonces, igual que para equipos que van al exterior, sí, no hay ningún problema, que hay los refrigerantes naturales que han mencionado, el propano, el amoníaco, está claro, es una alternativa muy clara, muy definida. No hay un refrigerante que no sea nada inflamable. Digo, por lo menos a nivel de mercado, ¿no? No sé si nosotros, bueno, en Honeywell, por supuesto, tendrá 50.000 tipos, ensayos, pruebas y tal, pero a efectos de mercado no hay una alternativa que yo conozca, vamos. No, bueno, fiable de momento, si no ya la habríamos sacado, ¿no? Pero sí, estamos en la línea, ¿no? Luego hay una que comentaban, ¿no? O sea, tienes un par más, ¿eh? Y a ver, tenemos un par de minutos, si os parece. Una que además realmente nos preguntan siempre, ¿no? Por ejemplo, como me habíamos preguntado sobre el 404, ¿no? Y todavía está en el mercado, me pone, ¿no? Dice, ¿por qué seguimos viendo 404 en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, seguimos viendo porque, como vemos en la normativa, ¿no? Hay unas restricciones. Depende de qué capacidades, ¿no? Este refrigerante puede seguir usándose, ¿no? Es decir, el límite está, me parece que son 10 kilos en instalación.
instalación, ¿no? Entonces, en esas instalaciones el puro se puede seguir utilizando. Otra cosa es que y hay unas excepciones muy claras, ¿no? Pues menos 50 ponía, instalaciones que trabajen en menos 50, esta máxima de capacidad, me parece que exportación y sin dejar, ¿no? Lo que estamos viendo es que todavía hay, lo que están utilizando muchos es el regenerado, ¿no? Y ese regenerado es que de algún momento se va a dejar no hay nadie más generando 404 o produciendo 404 regenerados. Es decir, que está bien que todavía vemos instalaciones, pero en algún momento, ¿no? El cambio, y además ya solo por un tema de impuesto, lo harán, estas instalaciones lo harán, ¿no? O sea que mientras haya posibilidad por la FGAS seguirán utilizando el 404 regenerado, y en las que se puede el puro, y en algún momento este cambio se hará, ¿no? Y bueno, creo que hemos llegado, hay algunas preguntas más que se han quedado en el tintero, pero para no sacaros el tiempo, ¿no? de lo que hemos dicho, que creo que vamos bien, o sea, por primera vez creo que hemos cuadrado el tiempo. Yo lo que os diría, si os parece, es tenemos, ¿no? Con nuestro equipo tenemos todos los emails y todas las preguntas en el chat. Lo que vais a recibir en breve es un mail con nuestras respuestas, ¿no? Lo vamos a facilitar a nuestro equipo y a Manuel, nos las van a responder y bueno, y en fin, os vamos a dar respuesta en breve, ¿no? Solo por nuestra parte agradeceros, ¿no, Manuel, sobre todo a tu equipo, ¿no? Y a tú mismo, por favor, toda la disponibilidad y bueno, y a los oyentes por habernos escuchado y estar aquí presentes en esta webinar, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias a vosotros y a todos los asistentes. Vale, pues muchas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.